Estimadas hermanas en Cristo, Dios les bendice. Muy buena noche, qué alegría saludarles. ¿Cómo están? Feliz y bendecida noche. La paz del Señor con cada una de ustedes. Buenas noches, Gracias. hermanito Tony. Muy Ya otro buena le estaba noche, la paz del mandando un Señor. mensajito, hermanito. No hay, no hay. Sí, es que les Pero bueno, comento que tengo la oportunidad de estar apoyando en algunas acciones a los docentes de la Escuela de Teología, aunque ya he egresado, pero me permiten colaborar con ellos en algunas acciones. Y había una reunión antes, pero no ingresaron a la hora acordada y terminaron entrando tarde. Así que les pido mil disculpas de todo corazón. Amén. no te preocupes, son pequeños imprevistos que a veces se presentan. Pero bueno, ya con la gracia del Señor estamos aquí, mis queridas hermanas, y nuevamente muchas gracias por su paciencia y por estarme esperando. Bien, les comento, hemos finalizado ya un nuevo módulo, mis queridas hermanas, el tercer módulo, pero como nos estamos reuniendo solo una vez al mes, dentro de esta misma idea vamos a iniciar a comentar lo que es el siguiente módulo. Es decir, que nuestro módulo de ahora, de este tiempo, estará unido entre los 2 meses. El primer mes que hemos estado formando nuestra conciencia y este segundo mes que vamos a iniciar a trabajar, mis queridas hermanas, el tema de las virtudes. Es así que bajo esta gracia del tema de las virtudes damos comienzo a nuestra actividad del día de hoy. Les comparto mi pantalla para que podamos dar comienzo en el nombre maravilloso de Jesús. Empezamos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Danos la oportunidad, Señor, de que nuestro corazón delante de ti pueda descansar, pueda, Señor, tener la oportunidad de crecer en gracia, de crecer en santidad. Concédenos tu bendición y bajo la intercesión perfecta de María, nuestra Madre, ayúdanos a seguir caminando por la gracia de la fe. Así te lo pedimos, lo creemos y lo recibimos en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, les decía que ahora estaremos iniciando esta nueva etapa de formación, mis queridas hermanas, con este que será nuestro tema de estas siguientes 4 reuniones. Las virtudes como camino de crecimiento espiritual. He querido colocarles aquí al costado de la pantalla una escalera que tiene una puerta en el cielo. Tenemos que darnos cuenta, mis queridas hermanas, que sin las virtudes es imposible que podamos crecer en gracia y en santidad. Y atención, porque estoy hablando de virtudes. En el tiempo actual les comparto a las hermanas aquí en la actividad que estamos teniendo por nuestro aniversario, que hablamos de valores. Y todos nosotros nos enfrascamos en este término de valores. No es que busco una institución que le transmita valores cristianos a mis hijos. No es que yo prefiero que les transmita, pero esa palabra valor, todo lo que tiene valor, mi querida hermana, puede comprarse o puede venderse. Lastimosamente, es negociable. Pero la teología, nuestra amada iglesia en la raíz y en la esencia, no nos habla de valores, nos habla de virtudes. Por eso nos dice que son tres las virtudes teologales: la esperanza, la fe y la caridad. La fe, la esperanza y la caridad. Nos habla de virtudes. Entonces, primera invitación, arranquemos de nuestra mente el término valor y empecemos a hablar de virtudes. Claro está que como esa escalera de libros tiene que crecer. No podemos recibir del Señor una semilla de mostaza y que llegue el último día de nuestra vida y sigamos teniendo la misma semilla de mostaza, porque si no entrará en juego lo que es la parábola de los talentos. Aquel que escondió lo que recibió uno solo y lo escondió, que no lo hizo producir hasta lo poco que tenía, se le quitó. Porque las virtudes, escúchame por favor, las virtudes, si no se ponen en práctica, se debilitan. Y habemos muchos cristianos que estamos débiles en nuestra fe porque no
practicamos lo que son la gracia de las virtudes. Veamos entonces nuestro primer tema: fe, esperanza y caridad, bajo el concepto de virtudes que nos unen a Dios. Teniendo en cuenta ello, mi querida hermana, entonces hoy estaremos hablando de la fe, de la esperanza y de la caridad. Iniciemos con lo que es nuestro objetivo de esta primera etapa de reuniones. Le pedimos al Señor que nos ayude a reconocer que, que el crecimiento espiritual no se da solo por prácticas externas. Es decir, puedo rodearme de un mundo ideal a mi parecer, pero no con ello vamos a alcanzar el crecimiento espiritual, sino se logra a través de la asimilación en el interior del hombre, de la mujer en su esencia, por las virtudes teologales. ¿Y cuáles son? La fe, la esperanza y la caridad, que nos configuran interiormente. La fe, la esperanza y la caridad no trabajan en los aspectos externos, vienen a configurarnos interiormente con Cristo y nos hacen participar de la vida divina. Así que al estar comentando sobre el trabajo de estas virtudes, le pedimos a Dios que esa vida interna que esté en gracia con Él se manifieste en los aspectos externos para la gloria de Dios. Pues San Pablo decía: muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe con las obras que puedo realizar. Ese aspecto interno que se expresa de manera externa. Veamos entonces lo que es la gracia de la fe. Iniciando como fe, tenemos que colocar un pequeño concepto como apertura a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Tenemos que encontrar una definición bíblica y la más clara es en Hebreos capítulo número 11, versículo número 1. La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Mira qué maravilloso es el texto sagrado. La fe es garantía. ¿Qué es una garantía, mi querida hermana? La certeza de que aquello se va a dar. Esa garantía te habla de la confianza que hay de que aquello que estás en ese momento teniendo en lo profundo de tu alma se va a evidenciar. Por ello es que la fe trasciende lo sensible, trasciende este mundo natural. Y no es que sea irracional, escúchame por favor, no es que sea una fe irracional, sino que nuestra fe que trasciende el mundo sensible se funda en la fidelidad que hay en nuestro corazón de Dios. Por ello, mientras más fidelidad hay en nuestro interior, mayor comunión hay con ese Dios que nos ama. Pero si hay menor comunión con Dios, es porque estamos cayendo, discúlpame la expresión, en infidelidad espiritual. Algunos ejemplos bíblicos que nos pueden ayudar a comprender la fe. Primero, Abraham, el padre de la fe, creyó en la promesa aún contra toda esperanza. Escúchame. Estamos diciendo que no es una fe que trasciende que se basa únicamente en los aspectos sensibles y estamos diciendo que no es irracional, pero en medio de que no es irracional, trasciende toda esperanza, porque nuestra fe está puesta no en las cosas de este mundo, sino en las acciones que están en una cuarta dimensión, la dimensión espiritual. Esa gracia es la que le permitió a Abraham continuar confiando de que la promesa de Dios se transformaría en una realidad. Segundo aspecto o segundo ejemplo bíblico, la Santísima Virgen María. San Lucas capítulo número 1 versículo 38. El Señor nos dice claramente a través de María nuestra Madre: hágase en mí según
tu palabra. ¿Qué es esto, querido hermano, en el ejemplo, querida hermana de nuestra Madre, la Virgen del Cielo? La apertura a la palabra, dejar que el Verbo se encarnara en ella y que a través del Espíritu Santo ese Verbo fecundara su vida para que hoy tú y yo tengamos la oportunidad de llamar a ese Dios Padre. Por lo tanto, es esencial entonces en esta primera etapa una apertura a la palabra de Dios. Y recuerda que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece, es eterna. Y esa palabra es la que ha creado todo en el libro de Génesis. Dios dijo y fue hecho, nos dice la Sagrada Escritura. Hoy te invito en el nombre del Señor para tener este crecimiento espiritual, querido hermano, querida hermana, a que apertures tu corazón a través de la palabra de Dios. Hermano, pero yo quiero tener fe. Entonces, como quiero tener fe, voy a empezar a tener las mejores vibras. Lamento informarte, hermano, hermana, que no es un aspecto externo. Por ello es que estamos hablando de virtudes y se irá ejercitando en la medida que tú escuches la palabra de Dios. ¿Y qué nos habla esa sagrada palabra? Es la historia de la salvación, el amor de Dios plasmado en la Sagrada Escritura que sale a nuestro encuentro y que en medio de la rebeldía, en medio de la idolatría del pueblo de Israel, ha caído definitivamente alejándose de Dios. Pero ese Dios que es amor siempre continuaba atrayendo al pueblo hacia él. Con lazos de amor y de ternura te atraeré, te llevaré al desierto, dice el profeta Oseas. Tenemos que en el nombre de Jesús tener entonces como primera pauta o paradigma para continuar esta gracia, tener una apertura a la palabra de Dios, que esa apertura a la palabra de Dios es la garantía, la certeza, la confianza de aquello que esperamos y que regularmente no vemos en este mundo. San Agustín decía que la fe es creer aquello que no vemos. ¿Que es la fe según San Agustín? Creer aquello que no vemos. Pero la recompensa de esa fe, dice el santo, hace que lo que no hemos visto sea en ese momento palpable por lo que hemos creído. Es decir, lo que no vemos se termina transformando en una realidad. El salmista también dice, el mal que tanto temía es lo que me terminó sucediendo, querida hermana, fe, la fe negativa, el miedo, y nuevamente está vinculada al mismo proceso. Lo que tanto temía, aquello que yo estaba atrayendo hacia mí, es lo que terminó sucediendo. Que Dios nos dé la capacidad en el nombre de Jesús de tener esta apertura completa a la palabra de Dios. Dentro de este aspecto de la definición bíblica de la fe, también tenemos que ver una dimensión teológica. Y en esa dimensión teológica nos expresa que la fe implica inteligencia, implica voluntad, pero sobre todo implica gracia. Tres aspectos importantes desde la dimensión de la teología que la fe nos entrega. Lo primero que implica es inteligencia. Lo segundo, voluntad. Y sobre todo, tercero, la gracia, porque la inteligencia nos va a ayudar a comprender, a aceptar la verdad revelada. Claro está el ejemplo de María, nuestra madre, cuando el ángel le dice, mira, tú concebirás a un niño. Y ella le pregunta porque necesitaba comprender, necesitaba aceptar esa verdad revelada. ¿Y cómo es posible esto si no conozco varón alguno? ¿Qué está aplicando en este momento María, nuestra madre? La inteligencia, que es uno de los regalos que Dios nos ha entregado. Es así que nuestra fe no tiene que estar alejada de la inteligencia. Pero por favor, querida hermana, o tú que estás escuchando este tema, querido hermano, no caigamos en querer enfrascar a Dios dentro de nuestra mente, porque San Agustín tenía y cayó en esa tentación en algún momento. Y cuando estaba caminando a la orilla de la arena del mar, encontró a un niño que estaba haciendo un agujero y vertía el agua del mar dentro de ese agujero. Y San Agustín pensó, pero qué ilógico es esto que estás realizando, le dijo aquel pequeño. Y
En ese momento, San Agustín experimentó en su corazón, recibió la gracia respuesta de Dios, que era lo mismo que él estaba tratando de entender y de hacer en su propia vida. Quería enfrascar a Dios en su mente, y así como es imposible que en ese agujerito pudiera vertirse todo el agua del mar, en nuestra naturaleza, en nuestra inteligencia, querida hermana, es imposible que logramos comprender toda la bondad de ese Dios que es maravilloso. Es así que necesitamos comprender, pero no caer en el raciocinio, donde únicamente si no veo, no creo, decía Santo Tomás. Pero también la duda, querida hermana, no es mala, querido hermano, en la dimensión de la fe teológica, porque toda duda, siempre que nos lleve a buscar la verdad, nos llevará a encontrarnos con Cristo. Siempre que busquemos, vamos a encontrar la verdad. Pero si empezamos a buscar nuestra verdad, como les he dicho en el curso presencial que estamos compartiendo por nuestro aniversario, nos vamos a encontrar a nosotros mismos porque es nuestra verdad. Pero cuando dejamos el término nuestro afuera y empezamos a buscar la verdad, tarde o temprano, decía Santo Tomás de Aquino, nos vamos a encontrar con la verdad. Y Jesús nos decía, yo soy el camino, la verdad, Él es la verdad. Aunque no tengamos fe, aunque no creamos en Dios, por nuestra inteligencia que está buscando comprenderle y aceptar, si es que en nuestro corazón no hay fe, terminaremos encontrando a Cristo, porque Él es la verdad. Segundo aspecto, la voluntad. Esta voluntad, mi querido hermano, es la libertad que Dios nos ha entregado, querida hermana. Nos dice el libro del Apocalipsis que Él está tocando a la puerta. Mira, la Sagrada Escritura no nos dice que Él empujó la puerta o entró a la fuerza. Él respeta tu voluntad, tu libertad, y por eso es que está tocando a la puerta. Y agrega, si alguien oye mi voz y abre, una doble acción que corresponde a la voluntad. Primero, escuchar la voz. Y nos dice el Salmo 23 que Él es el pastor y que conocemos sus ovejas, nos dice en el Evangelio después según San Juan. Y así, conociendo la voz del pastor, somos capaces de escucharle y de abrir la puerta de nuestro corazón. Primer punto, apertura a la palabra. Y aperturando la palabra, aperturando nuestro corazón a la palabra, inicia la fe a ser regada. Esa semillita de la fe empieza a ser cuidada, custodiada, acompañada por la gracia de Dios. Tercer aspecto, porque nos capacita a creer. No alcanzamos la fe por tus fuerzas y tus méritos, querida hermana, querido hermano, por los míos. Los alcanzamos por la gracia de Dios. Y en este aspecto es fundamental recordarnos lo que Jesús preguntaba. Le preguntaba a sus apóstoles, les preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos daban una expresión, unos daban alguna definición, hasta que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y el Señor le responde, abre tus oídos, abre tu corazón en el nombre de Jesús y escucha la palabra de Dios, querida hermana, porque el Señor le dijo, dichoso tú, Simón de Barahona, porque esto no te lo ha revelado carne humana, sino que ha sido el Espíritu Santo, mi Padre, la gracia, mi querida hermana, que es la que mueve nuestra voluntad para que esa voluntad sujeta a la inteligencia nos ayude a crecer. En los términos de moral, este es el orden. La gracia siempre va a mover a la voluntad, pero nuestra voluntad tiene que estar sujeta a la razón. Y les colocaba el ejemplo dentro de lo que es este curso presencial que estamos teniendo por nuestro aniversario acá en el Salón del Centro Misionero Católico. Le preguntaba a las hermanas, hermana, ¿alguna vez usted ha tenido ganas de ahorcar a su esposo? Y muchas me decían, sí, sí, yo he tenido ganas de ahorcarme en muchos momentos y a veces más frecuente de lo que nos imaginamos. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no lo ha hecho? Porque nuestra voluntad está sujeta a nuestra inteligencia. Y con la fe es exactamente lo mismo. Porque si dejamos solo la voluntad en sí misma, la voluntad pura, estaremos construyendo sobre la arena y vendrán los ríos y se llevará nuestra edificación. Pero cuando esa voluntad es sometida y sujeta a la inteligencia, construimos sobre la roca, porque la gracia permite que echemos raíces sobre una zona firme.
El catecismo de nuestra amada iglesia, del numeral 153 al numeral 155, nos dice primero que la fe es un don. ¿Qué es un don? Un regalo. Pero también nos dice segundo que es un acto humano libre y responsable. ¿Por qué? Porque está de por medio tu voluntad, mi querida hermana, tu inteligencia, mi querido hermano, mi voluntad, mi inteligencia. Es un regalo de Dios, la gracia, sí, pero también es un acto humano donde yo libre y voluntariamente, en la responsabilidad de hijo de Dios, decido escuchar la voz de ese pastor de Apocalipsis que estábamos narrando hace un momento y permitir que Él entre a mi casa, o decido quedarme únicamente escuchando sin conocerle. Y San Mateo 25, ¿cuándo te vimos, Señor? Y él responderá: cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando estuve en cárcel, cuando estuve enfermo. Ahí, querido hermano, se destapa entonces la gracia para nuestra vida y desciende como un manantial fresco que hace que exista una nueva unción, una nueva gracia, un renovar de Pentecostés en nuestra vida. Entonces, este acto que es un don de Dios, que es un acto humano, libre y responsable, es certeza. ¿En qué? En la autoridad de Dios, que la palabra de Dios no cambia. Él ha prometido: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, y Él lo va a cumplir. No nos va a engañar jamás. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, cuando te portes bien y cuando te portes mal, cuando ores y cuando no ores. El tema es que como no oramos muchas veces, se colocan como unas escamas delante de nuestros ojos que nos impiden que le podamos ver, pero no significa que el Señor no esté a nuestro lado. Todo lo contrario, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el regalo que nos quiere dar la fe a través de esta dimensión teológica, porque estamos escuchando la palabra de Dios, y esa palabra de Dios que tenemos apertura en nuestro corazón continuará edificando la semilla de la fe que hay en nuestro corazón. Tercer aspecto, desde John Newman, que te compartía, es el santo que dirige nuestra meditación. La visión de John Newman sobre la gracia de la fe nos decía que veía la fe como una realidad existencial más que puramente intelectual. Por eso te he querido colocar ese icono de dos engranajes que están en la mente. Por más que tratemos de introducir esa agua en el mar, como decía San Agustín, no lo lograremos, pero sí en la existencia de nuestro ser, en lo transversal de nuestra vida, hay un motor primero, dice Santo Tomás, que nos lleva a descubrir que todo lo que sucede en nuestro corazón es por gracia de Dios. Y lo entendamos o no lo comprendamos, está ese amor que sobrepasa el entendimiento. Pero también San John Henry Newman nos dice que la fe es obediencia. ¿Te recuerdas tú de Abraham? El Señor le pidió a su hijo: sacrifícame a tu hijo. Y cuando ya estaba a punto de ofrecerlo en sacrificio, el ángel le detuvo la mano y le dijo: ya he visto que en tu corazón hay temor de no fallarle a Dios, de no ofender a Dios. Por lo tanto, estás dispuesto a obedecer de corazón. Y ese obedecer de corazón no es de una manera irracional, sino que permite que la gracia de Dios ilumine nuestra conciencia, ilumine nuestro corazón, ilumine nuestra vida. Moisés, cuando bajó del monte después de haber estado 40 días y 40 noches con el Señor, su rostro resplandecía, porque aquello que llevaba en lo profundo de su alma salía, brotaba de lo profundo de su corazón. Entonces nos dice San John Henry Newman que la fe es una obediencia del corazón, que se deja guiar bajo la luz de la conciencia y definitivamente es iluminada por Dios, por ese Dios que nos ama. Para John Henry Newman, la fe es, escucha por favor, la llama inicial del crecimiento espiritual. Cuando tú, querida hermana, te inscribiste en este curso Creciendo en la Fe, tú tenías definitivamente el llamado de Dios para crecer espiritualmente. Hemos ido paso a paso construyendo
de una manera sólida, un camino para que tú y yo podamos crecer espiritualmente, no de una manera teórica donde nos llenemos de conocimiento. Y por eso es que te he dejado los ejercicios, para que aquello que llega a nuestra mente, a nuestro intelecto, logre ser aterrizado en nuestro corazón. Porque la fe, dice San John Henry Newman, es la llama inicial del crecimiento espiritual. Y él reconocía esto porque decía que el alma se abre a través de la fe a la acción del Espíritu Santo. Y el abrirse a la acción del Espíritu Santo que mencionábamos a través de la palabra es abrirse a Cristo, que es la verdad. Enseñaba a San John Henry Newman que creer no es cerrar los ojos a la razón, sino dejar que la razón se eleve por la gracia hacia la verdad plena. La Sagrada Escritura nos dice, ustedes verán cosas que ojos no han visto, escucharán acciones, cosas que oídos no han escuchado, porque la razón, la gracia de nuestra naturaleza humana, cuando está tomada por la fe, se eleva de una manera grande y sobrenatural, a tal punto que San Pedro logró caminar sobre las aguas, nos dice la Sagrada Escritura. Y tú y yo somos invitados en la visión de San John Henry Newman a creer, pero no de una manera ciega, sino creer en una manera confiada en ese Dios que nos ama. Los padres de la iglesia, San Agustín nos decía, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Maravilloso, maravilloso regalo que nos entrega San Agustín. Creo para comprender y comprendo para creer mejor. La fe, en términos de San Agustín, entonces es el inicio de un camino de conocer a Dios en profundidad. Los apóstoles, los discípulos de Juan se aproximaban al maestro y le decían, maestro, ¿dónde vives? Y él les dijo, vengan y lo verán. Querida hermana, a través de esta gracia de creer para comprender y comprender para creer mejor, el Señor te está llamando para que tú estés cerca de Él, para que tú puedas librarte de esos lentes oscuros y te encuentres con la gracia sobrenatural de ese Dios que sin duda alguna te ama, me ama. Junto a ello, quiero colocarte en pantalla en este momento a San Irineo de León, que nos decía que la fe no es un sentimiento subjetivo, sino es la adhesión a la verdad de Dios manifestada en la Sagrada Escritura y en la tradición. Dos pilares fundamentales para poder interpretar la Sagrada Escritura. Primero, el texto revelado, pero junto a ello, la sagrada tradición que van tomadas de la mano para expresar así aquello que el Señor está realizando en nuestro corazón. Pero San Irineo de León especifica que no es un sentimiento. Hay muchas ocasiones que nosotros participamos en diversas actividades, grupos, reuniones y decimos, hoy sí estuvo el Señor presente porque sentí como el Señor me recorría desde la cabeza hasta los pies. O sea, querida hermana, que cuando no tienes ese sentimiento, no está presente el Señor, cuidado, porque puede que nuestra voluntad sea la que en ese momento esté dirigiendo nuestra vida y tiene que primar nuestra mente sobre nuestra voluntad. Amén. El magisterio de la iglesia, que lo que nos dice, a través de este documento Dei Verbum en el numeral 5, nos dice la fe es, que es la fe de acuerdo al magisterio de la iglesia, el libre consentimiento del hombre entero a Dios que se revela. Señor, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra, decía María nuestra Madre. Es exactamente lo que este documento conciliar de Verbum nos dice, este documento del Concilio Vaticano II. El libre consentimiento del hombre entero a que Dios, a ese Dios que se revela. Y el Papa Francisco a través del Lumen Fidei nos dice que la fe es la luz que ilumina todo el trayecto
de la vida. ¿Qué es la fe? Para el Papa Francisco nos decía que era la luz que ilumina todo el trayecto de la vida. Y nos dice el Salmo de la Sagrada Escritura, que es Salmo 119, que su palabra es una lámpara a nuestros pies. No es un salto al vacío, es un camino iluminado por la gracia de la fe. Es un paso confiado, aunque no vea con mis ojos físicos, confiado, aunque mi voluntad no lo entienda, confiado en el amor de Dios. Y ese amor de Dios, mi querida hermana, siempre es bueno en su esencia. Dios, que es amor, no puede negarse a sí mismo. Y el amor en su esencia es bueno y se transmite de la misma manera. En conclusión, hablando sobre la fe, tenemos que afirmar entonces que la fe es el cimiento de todo en nuestra vida. Sin ella no podremos crecer espiritualmente. Sin ella no hay un camino auténtico que podamos seguir. Sin ella, querida hermana, no podremos encontrar esa escalerita que nos llevará al cielo que he querido colocarte en la imagen de inicio. Pero también esta gracia de la fe, que es un cimiento, nos permite escuchar, pero junto al escuchar, obedecer. ¿A quién? A ese Dios en medio de un mundo que está lleno de ruidos, en medio de un mundo que nos confunde. Entre tanto activismo de este mundo, habemos muchos católicos que no cultivamos la semilla de la fe en nuestro corazón. Pero también en medio de todo este mundo, habemos un grupo de católicos que cerramos nuestros oídos a todo ese bullicio y cerramos la puerta de nuestra habitación, como nos dice el Señor, y nos encontramos a solas para escuchar y obedecer a ese Dios que nos ama. Dado ese proceso, es que se alcanza una fe madura. Hay, dice San Pablo, alimento para niños. Y si somos niños espiritualmente, vamos a recibir un alimento de niño. Pero si tenemos una fe madura, nos dará seguridad, serenidad, paz frente a la duda, fortaleza frente a la prueba, pero sobre todo esperanza, porque el Señor tiene el control de todo lo que está sucediendo en nuestra vida frente a el sufrimiento. Y el ejemplo más claro que podemos encontrar de esta gracia de la fe es el pobre y el buen Job, que antes de oídas conocía, pero ahora, dice el libro de Job, te puedo ver. Finalizando este tema de la gracia de la fe, mi querida hermana, del don de la fe, que es también una respuesta humana, entonces podemos decir que crecer espiritualmente es es crecer en confianza. Escúchame, crecer, crecer espiritualmente es crecer en confianza. ¿Y qué significa esto, hermano, de crecer en confianza? Significa que tenemos que dejar que la fe ilumine todas las dimensiones de la vida, nuestras decisiones, nuestras reacciones, y de manera personal yo te comparto, me cuesta mucho mis reacciones. Que el Señor ilumine nuestro trabajo para que donde estemos seamos esa lámpara encendida que ilumine nuestra misión, y nuestro llamado como bautizados siempre sea ser sal y luz de este mundo. Pero eso se va a lograr siempre y cuando crezcamos en la confianza, dejando que Dios ilumine todas las diversas áreas de nuestra vida. Veamos entonces ahora lo que es la esperanza. Cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de una confianza activa. No significa confiar o positivismo, que es una acción totalmente diferente. Estamos confiando en las promesas de Dios, que también tiene su fundamento bíblico, y por eso estamos iniciando en este momento cada una de las etapas que estamos viendo: la fe, la esperanza y la caridad, que veremos a través de la luz de la palabra. Romanos capítulo número 8, versículo 24 y 25. En esperanza fuimos salvados. Maravilloso es nuestro Dios. En esperanza
fuimos salvados. Lo que vemos ya no es esperanza. Mira, pues como esperar lo que uno ve. Pero si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos con paciencia. La esperanza entonces se sitúa entre la gracia recibida y la plenitud futura. Escúchame, porque esto es maravilloso. ¿Dónde se sitúa la esperanza? Entre la gracia recibida, entre esa voz de Dios que en este momento te está hablando, querido hermano, querida hermana, que te está motivando a que descubras que el Señor es el que está tocando la puerta de tu corazón. En esa gracia presente que se está derramando ahora mismo en tu corazón y en el mío a través de nuestro respirar, a través del palpitar de nuestro corazón, a través de tener nuestros ojos abiertos, porque ese Dios continúa tocando la puerta de nuestro corazón, pero se sitúa entre ese presente, aquí está la gracia, y todavía aquello que no vemos, la plenitud futura. Es confiar pacientemente en el cumplimiento de las promesas de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eterna. Las cosas pasan, pero la palabra del Señor permanece en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Algunos contextos bíblicos que nos van a ayudar a entender lo que ahora estamos mencionando. El Salmo 27. Confío en ver la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Es decir, querida hermana, esa esperanza que está siendo derramada ahora por la gracia de Dios es en este tiempo de los vivos. Pero si la cuidamos para la vida eterna, la disfrutaremos por toda la eternidad. Espera en el Señor. Y dice el salmista, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Así que hoy al finalizar esta reunión, te invitaré que vayas a buscar un espejo y que le digas a esa persona que ves en el espejo, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Amén. Amén. Hebreos capítulo número 6, Amén. versículo número 19 nos habla de que la esperanza es el ancla firme del alma. La esperanza está situada en este presente. Yo no puedo esperar lo que únicamente venga en el futuro, porque si no, mi querida hermana, sería un proceso de adivinación. Y no, tengo que empezar a disfrutar de la gracia de Dios que me permite esperar, confiar en el mañana, pero disfrutando el hoy. Es así que Jesús decía, por los frutos los conocerán. No puedo decir, hermano, es que yo tendré esperanza el último día de mi vida. Tengo que empezar a disfrutar de esa gracia sobrenatural de ser hijo de Dios aquí en la tierra. Segunda dimensión desde la teología. La esperanza es una virtud teologal y al ser una virtud teologal ha sido infundida, ha sido regalada por Dios a nuestro corazón. No hemos hecho nada para merecerla, simple y sencillamente orienta nuestra vida hacia la salvación. Y quiero que veas en este momento la imagen que está al costado de nuestra diapositiva. Una ovejita que está en ese momento, podríamos decir, desesperada, perdida, angustiada y encuentra los brazos de aquel Dios que le ama. El hijo pródigo que había armado un discurso en su mente y en la esperanza de que el padre le perdonara, solo encontró un abrazo que sobrepasaba todo entendimiento. ¿Por qué? La esperanza no es un optimismo psicológico. Qué maravilloso lo que el Señor nos está regalando el día de hoy. No es un optimismo psicológico, ni un simple deseo humano, sino que es una certeza basada en la fidelidad de Dios, en que Dios está presente en nuestra vida. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1817 al numeral 1821 nos enseña sobre la esperanza y nos dice primero que es responder al anhelo de la felicidad. Que la esperanza es la respuesta al anhelo de ser feliz. Segundo, esa esperanza es la que inspira nuestras acciones como cristianos, porque no estoy esperando que aquella persona me devuelva
lo que en ese momento yo estoy entregando. Dichoso tú que has podido servir sin esperar nada a cambio, porque tu recompensa será en el cielo. Pero también de manera especial, querida hermana, y si tú estás atravesando por una situación adversa, hoy el Señor te quiere pedir invitar a que recuperes la esperanza, porque la esperanza es la que nos sostiene en la prueba. Y graba esa imagen que está al costado, porque si has estado viviendo un momento áspero, hoy el Señor tiene extendidas sus manos hacia ti para que caigas en su regazo y puedas llegar a Él y descansar para que tus fuerzas sean renovadas en el nombre de Jesús. Pero para que eso se dé, tenemos que abrir el corazón a las bienaventuranzas eternas, para que aquí en esta tierra empecemos a disfrutar de las glorias del cielo. Esperanza confiada a través de las promesas de Dios. San John Henry Newman nos decía que veía la esperanza como la virtud, mira cómo lo veía, como la virtud que permite caminar en medio de la oscuridad con la certeza de que es Dios quien va guiando nuestros pasos. Maravilloso, maravilloso. Realmente con esto, querido hermano, querida hermana, que el Señor nos está regalando, tenemos que despertar el crecimiento espiritual en nuestro corazón. San John Henry Newman nos decía que la fe es lo que nos permite caminar en medio de la oscuridad, dejando a un lado nuestros sentidos, dejando a un lado incluso nuestro propio deseo y anhelo y abandonándonos en la certeza de que ese Dios que es vivo es quien está guiando y acompañando nuestros pasos. Nos decía este santo que el vivir mirando hacia adelante es vivir con confianza en la providencia de Dios. Señor, no sé qué va a suceder, pero confío y creo que tú estás en control, aun cuando la razón no ve la salida. Por eso te decía y te colocaba el ejemplo de San Agustín. No podemos meter todo el mar en ese pequeño agujero que aquel niño estaba teniendo, ni podemos enfrascar lo que Dios quiere hacer a que nosotros lo podamos entender. La esperanza, decía San John Henry Newman, es el antídoto contra el desánimo espiritual, pero también contra la tibieza, porque impulsa al alma a esperar desde la gracia de la fe. La esperanza espera, confía. Y le decía al profeta Habacuc, tú espera, aunque parezca tardar, la promesa va a llegar en el tiempo de Dios, no en tu tiempo, no en mi tiempo, en el tiempo de Él, Señor. La esperanza entonces desde los padres de la iglesia. San Agustín nos decía que hay que distinguir entre la esperanza terrenal que está colocada y sujeta a los bienes pasajeros y la esperanza eterna que está firmada en Dios mismo. Por eso nos invitaba a este gran santo a poner nuestra esperanza en aquel que no defrauda. Esa es nuestra esperanza. Confío en ti, porque nadie que haya confiado en ti, Señor, ha sido defraudado. Y San Juan Crisóstomo nos decía que la esperanza cristiana no es una ilusión que es sellada por la resurrección de Cristo. No, no es algo efímero, no es algo fantasioso. La esperanza, nos dice San Juan Crisóstomo, es entonces una realidad tan viva como tú y yo queremos que lo sea, porque al igual que la fe, depende de nuestra libertad. El magisterio de la iglesia nos dice en Spe Salvi de Benedicto XVI que el hombre necesita una esperanza que dé sentido al presente del día de hoy, porque la verdad o la verdadera esperanza no es algo, nos decía Benedicto XVI, sino que es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Y a través del Lumen Amén. Gentium, este documento conciliar en el numeral 48 nos entrega la definición que hoy quiero compartir contigo, porque la esperanza mantiene a la iglesia peregrina orientada hacia la Jerusalén celestial. Tú y yo no somos una iglesia que ya está gloriosa al lado de Jesucristo nuestro Señor. Somos una iglesia peregrinante, somos una iglesia que está en este momento avanzando para la gloria de Dios. Y tenemos que descubrir que esa esperanza nos lleva a tener la Jerusalén celestial como brújula para poder tener nuestro destino final. Entonces podemos concluir en torno a la esperanza, que la esperanza es el combustible espiritual que da dos cosas. Primero, energía a la vida del ser humano para seguir caminando. Y segundo, la dirección al camino de fe. ¿Para que podamos en el nombre de Jesús desde la esperanza liberarnos de la desesperación, del desaliento o incluso del miedo al futuro? Con la esperanza. Tú y yo que somos creyentes somos testigos de la alegría, porque estamos confiando en un mundo que sobrepasa la naturaleza humana. La esperanza nos ayuda a fortalecernos en la perseverancia, en la oración, en el servicio y a mantenernos firmes aún en medio de las pruebas que nos puedan estar golpeando o azotando. Es así entonces que ahora pasamos a el punto de la caridad. La caridad tenemos que entenderla como la plenitud de la ley. También tiene un fundamento bíblico. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Ahora permanecer en estas tres, fe, esperanza y caridad. Pero la mayor de ellas, dice San Pablo, es la caridad. San Pablo mismo en esta teología del amor que nos comparte coloca a la caridad en el centro de la vida cristiana, porque el amor de Dios, nos dice Romanos 5:5, es derramado en nuestro corazón. Y ese amor es entregado al igual como lo estamos viendo en este momento en la imagen que está a nuestro costado. Otras citas bíblicas que nos pueden ayudar. San Juan 13, 34, 35, ámense unos a otros como yo los he amado. O Colosenses 3, 14, la caridad es el vínculo de la perfección. Y he querido colocarte en este punto una pequeña mano para que tú sigas la indicación. La caridad, querido hermano, no se limita a un sentimiento. Ay, es que pobrecito. Cuidado, 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 porque el sentimentalismo es una acción en el ser humano, pero no tiene que ser un fundamento. La caridad no se limita a un sentimiento, sino que es una fuerza transformadora que mueve a la acción y hace visible a Dios en el mundo. Hay una historia maravillosa que me compartían en una ocasión y había un niño que salió a comer su refacción, decimos acá su colación, y llevaba un jugo, unas galletas cuando de repente vio al costado a una persona que no tenía alimento y él de ese alimento le compartió y empezó a dialogar con aquella persona que estaba a su costado. Y después de que terminó este proceso, cada uno tomó su camino y regresó. Y cuando iba caminando le preguntaban a aquel niño, pero ¿y por qué estás contento? Y el niño decía, es que he comido con Dios. Había encontrado en la figura de aquella persona necesitada la presencia real de ese Dios que estaba presente en el mundo. Pero lo curioso es que la persona que estaba sin alimento a su costado, que era una mujer mendiga, también iba caminando, iba llena de alegría. Y cuando le preguntaban, ¿por qué vienes tan contenta? Ella respondía, es que hoy he conocido a Dios. Cada uno, querido hermano, se llenaba, querida hermana, de un gozo que sobrepasaba su propia naturaleza humana, porque ambos habían reconocido en la figura de nuestro prójimo a la presencia
de Dios. La caridad no se limita a un sentimiento, sino que es una fuerza transformadora que nos mueve a la acción y que hace visible a Dios en el mundo actual. La dimensión que nos entrega la teología desde la gracia de la caridad. Recordemos que al igual que la fe y la esperanza, es una virtud teologal, pero en este momento, como San Pablo nos dice, la caridad es la que ordena a todas las demás virtudes. La fe y la esperanza se encuentran en plenitud en la medida que están abrazadas de la caridad. No es un simple amor humano. No es solamente una participación en el amor pasajero de una persona. Es el ágape que está fundado, que está cimentado en el amor que no cambia, en el amor de Dios mismo. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la caridad es la virtud teologal por la que nos amamos desde Dios, porque nos ayuda a comprender en Dios todas las cosas. Nuestro prójimo, como nosotros, estamos centrados, sumergidos en el amor de Dios. Es fundamental recordar entonces que por los frutos nos conocerán. Hermanos, que yo soy católico, soy servidor, soy servidora de mi comunidad, de mi parroquia. Gloria a Dios, querida hermana, soy catequista desde hace mucho tiempo. Que el Señor bendiga tu misión y siga adelante. Pero recuerda, más que expresarlo con tus palabras, el Señor nos dice, por los frutos los conocerán. La caridad desde los padres de la iglesia, nuevamente en San Agustín, nos dice que ni la fe ni la esperanza tienen valor si no son ordenados por la caridad, porque el amor de Dios es el que nos mueve hacia el prójimo. Para Agustín, la caridad entonces, ¿qué es? Es el centro del alma de la fe, porque sin amor creer no transforma. San Gregorio nos decía que la prueba del amor es la obra. La caridad siempre se verifica en gestos concretos que se dan a través de los actos. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe a través de las obras. El magisterio de la iglesia Benedicto XVI a través de Deus Caritas nos decía que la caridad no es un sentimiento pasajero, sino la fuente y el culmen de la vida cristiana. Pero también nos decía que la caridad es lo que hace creíble la fe. Mira qué palabra tan grande y maravillosa nos entrega Benedicto XVI. La caridad es lo que hace creíble la fe. Si los cristianos aman de verdad, el mundo puede ver a Dios. ¿Quieres predicar, querida hermana? ¿Quieres llevar a Cristo a todos lados? Predica con tu testimonio. Porque la caridad es lo que hace creíble la fe. Y el Papa Francisco en Evangelio Gaudium, en el numeral 199, nos dice que el amor se hace en la misión. La caridad, la vida en comunidad es la gran fuerza evangelizadora de el evangelio, pero sin amor, la caridad no existe. Simple y sencillamente somos una ONG. Tenemos que llenar desde el amor de Cristo, ese amor vivo que no solo es un sentimiento, cada uno de nuestros actos. Entonces, la caridad en San John Henry Newman, que recuerda, estamos hablando que es la plenitud de la ley, nos decía que es la virtud que transforma toda la vida espiritual. ¿Quieres crecer espiritualmente, querida hermana? Abraza la fe. ¿Quieres crecer espiritualmente? Deja, querida hermana, que la esperanza te envuelva por completo. ¿Quieres crecer espiritualmente? Deja que la fibra más íntima de tu corazón penetre la caridad, porque el que es compasivo y misericordioso, nos dice San Mateo en las bienaventuranzas, recibirá misericordia. Este santo afirmaba que la caridad es el sello de la conciencia bien formada.
Antes hemos estado hablando de formar nuestra conciencia, pero ahora nos dice que la caridad es el sello de la conciencia bien formada, porque no basta entre discernir entre lo bueno y lo malo, hay que vivirlo en el amor, nos dice este santo. Para Newman, la caridad es el paso de la fe en el interior de la vida de una manera visible. El corazón cristiano no se guarda para nada la fe, sino que la manifiesta a través del servicio, la expresa a través de la compasión hacia los demás. Entonces, en cuanto a la caridad, podemos concluir que es el fruto maduro del camino espiritual. ¿Qué es la caridad? Es el fruto maduro del caminar espiritual. La fe nos da la raíz. Mira qué maravilloso. ¿Qué nos da la fe? La raíz. La esperanza sostiene el crecimiento, pero la caridad es el árbol que da fruto. Sin caridad, el crecimiento se vuelve estéril. Con caridad, todo se ordena y florece. Ejemplos prácticos de crecimiento en la caridad. Cuando escuchamos con paciencia a un hermano, cuando damos tiempo de calidad a quien lo necesita, cuando servimos sin esperar algún reconocimiento. Ahí estamos demostrando el fruto maduro del caminar espiritual. Pero todo esto tiene que ser integrado en nuestro curso. Entonces, el curso Creciendo en la Verdad, un camino de fe, propone un itinerario progresivo en el que cada etapa nos ayuda a que podamos despertar, ordenar, discernir, pero sobre todo madurar en nuestra vida espiritual. No se trata solo de que acumulemos conocimientos teóricos, ni tampoco de vivir prácticas externas, porque son los dos extremos. Tenemos que dejar que la gracia transforme nuestro interior, de modo que la verdad nos ayude a permanecer y esa verdad se muestre de manera concreta. La fe es el fundamento del camino. La fe abre los oídos del alma, nos hace escuchar y obedecer la voz de Dios. Sin la fe, definitivamente la vida espiritual no tendría esa raíz firme. Y para ello hemos visto el ejemplo de Abraham. Pero Newman nos decía que la fe no solo es un acontecimiento mental, sino es una obediencia de el corazón, que se deja transformar bajo iluminar la conciencia y disponer la transformación interior. La caridad entonces es la plenitud del camino. La caridad es el fruto maduro del crecimiento espiritual, lo hemos dicho, y tenemos que vivir como hijos de Dios en el amor de Cristo, porque todo encuentra sentido en la caridad. La fe sin caridad es estéril y la esperanza sin caridad es una ilusión. Primera de Corintios 13, que lo hemos leído. Y en las palabras de Benedicto XVI, la caridad es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Mi querido hermano, mi querida hermana, bajo la idea de Newman, entonces nos advierte que el cristiano no debe reducir la vida espiritual a simples estudios o aspectos externos, sino que debe dejar que las virtudes se conviertan en hábitos de su alma. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que cuando la fe, la esperanza y la caridad forman parte de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de decidir y de amar, estamos siendo cristianos. Estamos viviendo una vida interior que transforma desde la presencia de Cristo, que ilumina todo nuestro ser. ¿Cómo tenemos que hacer esta aplicación? Esto te lo entrego para que tú puedas tener como esa invitación a reflexionar. Pregúntate, ¿dónde siento que mi vida espiritual se ha quebrado más? ¿En la teoría? ¿En la práctica? Tengo que hacerme esa pregunta para descubrir cuál es el área donde no está aplicando la caridad. Y te invito entonces a hacer un triángulo con las tres virtudes teologales. Escribe en cada uno de los vértices un compromiso concreto. Por ejemplo, fe, voy a escuchar y obedecer.
Esperanza, voy a perseverar en la confianza y en la caridad, el amar a Cristo. Y ese triángulo, márcalo en tu vida para que cuando despiertes digas fe, voy a escuchar y obedecer. Esperanza, voy a perseverar hasta el último momento, como San Pablo decía, no vaya a ser que quede descalificado. Y caridad, para amar desde el corazón de Cristo. Amén. Amén, mi querida hermana. Es el Ay, del día de hoy que he querido compartir contigo y lo que hemos preparado. Como te he mencionado, vamos a ir reflexionando en estas cuatro etapas, la del día de hoy y las tres que nos restan, sobre las virtudes. Pero las primeras son la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pasamos entonces a aperturar los micrófonos. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Beticita, muy buena noche, qué alegría saludarle. Ya le Buenas extrañábamos en las noches. reuniones anteriores, pero sabíamos que estábamos con unos compromisos, me decía mi esposa, pero me alegra verla. Ay, 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 uy, ay. Sí, está aperturado su micrófono, le Oh, escucho. sí, sí, pensé que no. Ay, me escucharon el ay, ay, ay. Ay, hermanito, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, Buenas contento de noches, hermanito. saludarla. También contenta de verlos, hermanito. Qué bueno que se pudo conectar. Estábamos ya muy preocupados, pero qué bueno. Sí, Está pero bien. bien el Señor, bueno, siempre cuando hay una bendición se van tornando algunos aspectos complicados. La semana pasada que tenía que compartir con ustedes, nos han dado la oportunidad de compartir nuestro testimonio como matrimonio en una universidad, un instituto de vida y familia. Entonces era una acción que a través de un testimonio el Señor nos ha permitido poder llevar la alegría del Evangelio a muchas personas. Así que para no estar corriendo angustiados si llegaba o no, hemos decidido pasar la reunión para esta semana. Y el día de hoy se conectan tardes estas personas con que tenía la reunión, pero bueno, mil disculpas, pero ya estamos aquí. Sí, sí, hermanito, estamos aquí. Muy, muy bien, muy, muy claro todo de la, lo que es no puedo, como decir, estuvo claro, muy claro lo de la teología de esperanza y caridad. No, no tengo duda ahorita, estoy Gloria a así como Dios. que está todo bien, hermanito. Gloria a De mi Dios, me parte, alegro. El resto gracias. de hermanos, hermanas, dudas, inquietudes, preguntas, recuerden que siempre es importante tener este retorno de ustedes. En el caso Beticita nos comparte que gracias a Dios todo está claro. La gloria sea para el Señor. Pero si hay alguna duda, alguna inquietud en alguno de ustedes, por favor no duden en compartirla. Amén. gracias, hermano, todo comprensible, solo nos toca llevarlo a la práctica. Y esa es la idea. No Esa es la compromiso, esa idea. es la idea, Amén, amén. más Me alegro de compromiso que con haya Jesús. estado claro. Sí, hermanito Tonicito, la verdad para mí, en la parte en la cual usted decía, la fe madura nos da serenidad frente a la duda, fortaleza frente a la prueba. Pues de verdad, hermano, eso me ha, como dice, me ha calzado a mí porque ahorita estoy pasando una prueba bastante fuertecita. Misericordia. Yo creo que la fe me está ayudando, hermano, para no caerme. Esto que Amén. usted ha dicho, hermanito, es pues dice la esperanza frente al sufrimiento. Ay, Dios, de una cosa sale otra cosa, pero Suele ser así. sí, hay que tener mucha fe, le pidió sobre todo serenidad al Señor y esto justo, hermanito, que usted habló, dije, wow, cómo nos pone el Señor a veces a poner nuestra fe más en el Señor y Amén. bueno, esperando Pero de que recuerde todo junto a los aspectos teóricos que hemos mencionado ahora, mi hermanita Vero, recuerde también esa imagen que me generaba mucha ternura, de esa ovejita que se encuentra en el risco y los brazos de ese maestro, de nuestro buen Jesús que estaban en dirección hacia ella.
Entonces hay ocasiones, mis queridas hermanas, que ese conocimiento queda grabado en nuestra mente. Pero hay algunas situaciones que nuestra fe nos está guiando y acompañando. No significa que no tengamos fe, pero hay ocasiones como que se nubla nuestra vista. Entonces, si en algún momento llega a suceder ello, solo recuerde, esa ovejita es usted y el Señor está extendiendo sus manos para poderle rescatar de aquella adversidad, dificultad que podamos estar atravesando. En la barca, cuando los discípulos estaban atravesando la tormenta, Jesús estaba dormido atrás. Y yo le decía a los hermanos cuando compartía con ellos, no sé qué tan pesado sea, haya sido el sueño de Jesús, ¿ah? Pero dormirse en medio de una barca que a uno lo zarandea de un lado para otro, como que es un poco complicado. Pero el Señor nos dice, el texto sagrado estaba tranquilito descansando, porque Él lograba reconocer, hermanita Vero, que sobre la tormenta, más allá de esas nubes grises, está el sol de justicia que es Jesucristo que sigue resplandeciendo. Así que ánimo, hermanita Vero, y nuestra oración le acompaña. Amén. Amén, hermanito. Gracias. Y gracias por compartirnos. Buenas noches, hermanito. Mi hermanita Juanita, bendecida noche. Gracias, hermanito. Disculpe. Lo que quería era hacer un alcance, o de repente no estoy bien. Es que coincide en todos los conceptos sobre fe, la esperanza y la caridad, que sea San Agustín, Newman, finalmente concluyen de que la caridad, no, la fe sin caridad es estéril. O sea, Ajá. la conclusión es esa. Y coincide tanto San Agustín, Newman y los otros bíblicos. Amén. Es así, o, Sí, solo que diferentes palabras, ¿no? Pero al final la conclusión coincide. claro que sí. Por eso es que decíamos que la fe es la raíz que nosotros tenemos. Sin esa fe, no hay raíz, no hay nada que nos alimente, estamos en el aire. Pero también la esperanza es la que sostiene nuestro crecimiento. Y todo ello es la gracia de la caridad, que es el árbol que da esos frutos, porque definitivamente que podemos, mi querida hermana, tener esta gracia de la fe, la esperanza y la caridad, pero pueden ser estériles en lo que nuestros santos nos orientan y nos guían. Pueden ser estériles o pueden ser simple y sencillamente signos externos, pero vacíos por dentro. Y lastimosamente no hay nada tan complicado, a tal punto que Jesús decía a los fariseos en ese momento, sepulcros blanqueados, bonitos, blancos por fuera, pero por dentro, vacíos. Sin la caridad, decíamos, el crecimiento espiritual se vuelve estéril. Nos recordamos nosotros que Jesús se aproximó a buscar fruto a una higuera. ¿Y qué encontró? Puras hojas. Y a veces sabemos, mi hermanita Juanita, lastimosamente, muchos católicos, que somos pura hojita por todos lados, mis queridos hermanos, y tenemos que dar fruto. Por eso es que estábamos mencionando este aspecto. Sin caridad, el crecimiento se volvía ¿qué? Estéril. Pero con caridad, con ese amor vivo, todo se ordena, decíamos, y no solo se ordena, sino que florece, da fruto para la gloria de Dios. Sí, mi hermanita Juanita, Sí, hermanito, comprendido. Gracias. con todo corazón. Bien, si no hay otro comentario, alguna otra pregunta, entonces pasamos a hacer nuestra oración. Nuevamente agradeciéndoles que me hayan tenido paciencia el día de hoy, mis queridas hermanas. De verdad, de todo corazón estoy apenado con ustedes, pero gracias a Dios y a la paciencia de ustedes hemos tenido nuestro tema de formación del día de hoy. Hacemos entonces nuestra oración. Gracias. Gloria a Dios y gracias a ustedes. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amado Señor, tú conoces nuestro corazón y sabes que todos los que estamos reunidos en este ambiente, Señor, virtual, tenemos en nuestro corazón fe, esperanza y caridad. Pero es necesario preguntarnos delante de ti, Señor, qué tan sólida es mi fe, qué tan fuerte es esa raíz, que aunque soplen los vientos, es capaz de resistir aún la tempestad más fuerte. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Ayúdame, Señor, a creer. Ayúdame, Señor, a caminar por gracia. Ayúdame, Señor, a caminar en tu amor. Concédeme, Señor, tu bendición en el nombre maravilloso de Jesús, para que, a través de esa bendición, pueda crecer en esperanza. Querida hermana, Jesús mismo está contigo. Y si al igual como se le apareció a los apóstoles cuando estaban encerrados antes de Pentecostés, se apareciera en este momento ahí donde tú estás, de una forma visible, sensible, y te preguntaba como lo hizo con Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le pedirías en esta noche? ¿Cuál es tu esperanza, querida hermana? Señor, mi salud. Señor, mi familia. Señor, mi economía. Señor, mi vida espiritual. ¿Cuál es tu esperanza, querida hermana? ¿Qué es lo que esperas en Dios en esta noche? Quiero colocar, Señor, en tus manos esta intención de mis hermanas en la fe y pedirte en el nombre de Jesús que tomes esta súplica que brota de lo profundo de nuestra alma y la transformes, buen Maestro, en un milagro. Permite en el nombre de Jesús que pueda ser, Señor, en esta noche, atendida a la intención de nuestra alma y que esa esperanza que hay en nuestro corazón florezca en el nombre de Jesús por la gracia de la caridad. Que tu amor, Señor, oriente todo en nuestra vida. Que tu amor, Señor, sea esa lámpara que guíe mis pasos. Que tu amor, Señor, sea el que me lleve a un puerto seguro. Y recibiendo de tu amor, sea capaz de darlo y transmitirlo a los demás. Gracias, en el nombre maravilloso de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Amén. El Señor nos conceda su bendición, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridas hermanas en el Señor, les mando y les envío a cada una de ustedes un fuerte abrazo en el nombre de Jesucristo. Y si Dios lo permite, el día de mañana les comparto el tema y la grabación. Gracias, hermanito Pedro. Nos vemos el próximo día, lunes. La paz del Señor, mi hermanita María del Carmen. Dios le bendice. ¿Está lloviendo mucho en Guatemala? Sí, bastante, Sí, bastante. a Sí, cuidarse, a cuidarse. sí, Gracias sí, a sí. Dios en Chile, donde nuestra hermana Rosa ya va quedando a un lado del frío y ahora viene el calor. Aquí hay Sí, un poco de ahora frío tenemos una también. hora más de diferencia. Ajá. Sí, hay una Como hora 12:40 diferente. aquí. Ya están en horario de verano. Bien. Muchísimas Un fuerte gracias, abrazo, agradecida. bendiciones a cada una de ustedes. Me Gracias, Dios le hermanito. bendice por su Gracias. Lisa, tiempo. Irene, hermanita Juanita, Gracias. Ay, Dios los bendiga. Juanita, Salúdeme a la hermanita Sandrita, por favor. Un ¿cuál es su abrazo. nombre? ¿Cuál es su nombre? Muchas Dios gracias, los bendiga por su hermanito. tiempo. Dios lo bendiga. Gracias a Gloria todos al Señor. también. Dios los Bendecida. bendiga. Gracias a todos. Buenas Bendiciones. noches. Hasta pronto. Descansen. Hasta pronto. Pronto. El amor de Cristo. A todos un Amén. abrazo. Gloria a Dios.